Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo está usted de hermosa en este día? Sí, un saludito ahí a los oyentes. Un saludo para todos los que nos están viendo, que nos siguen en el canal del Poder de la Gloria de Dios. De verdad que es un gozo muy grande en Amén. Dios que sentimos el poder servirle a través de las redes sociales. Póngase cómodo y atento a la palabra de Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar, Dios no acepta el segundo lugar. Así es. Si Dios no está en primer lugar en tu vida, no es tu Dios. Así es. Mateo 6:21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando mi corazón está puesto en la riqueza, en los bienes que yo tengo a Dios de segundo lugar y tengo a Mamón de primer lugar, y Dios no va a aceptar el segundo lugar en tu vida ni en mi vida, porque Él es primero. Así es. Eso es Entonces, verdad, pastor. Vemos algo. La mayor causa de divorcio es la falta de comunicación y la finanza. Dios quiere comunicación con nosotros, sus hijos, y Él quiere que nosotros lo tengamos todo, porque es el dueño del oro, la plata, del mundo y su plenitud. Así es, pastor. Pero primeramente quiere que nosotros, sus hijos, tengamos comunicación con Él. Entonces vemos que lo primero se consagra a Dios. El primogénito se consagra a Dios. Según el Antiguo Testamento, era la costumbre que el primogénito era consagrado a Dios. Todo lo primero era que limpio y puro, y era para Dios. Vemos en Éxodo 13:1 al 3, pero antes de leer esta cita bíblica, hablaba el pastor que la mayor causa de divorcios entre las parejas es la falta de comunicación y es el dinero. Claro. Porque cuando no hay dinero, vienen dificultades en el hogar, y si no hay el suficiente amor y comprensión y diálogo, entonces esa relación se va deteriorando y llega hasta el punto de acabarse ese matrimonio. Entonces eso mismo sucede en las cosas de Dios. Cuando nosotros no le damos el primer lugar a Dios, cuando Él no es lo más importante para mí, se va apagando ese amor a Dios. Claro. Si no lo buscamos, y se pierde ese primer amor. Y vamos a ver que en Éxodo 13:1 al 3 el Señor le habló a Moisés. Pero hay algo muy importante, pastora, discúlpeme. Lo primero se sacrifica. Ajá. Y lo impuro se redime. Así es. El Señor Jesús nos redimió a nosotros para que fuésemos santos y limpios. Amén. A través de su sangre preciosa. Así es. Siga, pastora. Éxodo 13:1 al 3 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no coméis lo leudado. Entonces vemos acá que el Señor Dios le habla al pueblo a través de Moisés. Dios le da una palabra a Moisés y le dice que le consagrara todo lo primero, todo primogénito. Todo primogénito, sea de hombre o sea de animal.
Y eso lo hacían en memoria de que Dios los había sacado de casa de servidumbre. Sabemos que el pueblo de Israel fue esclavizado por los egipcios. Amén. Entonces Dios los sacó con mano poderosa a través de Moisés, y Dios dijo esto para que ellos tuvieran memoria de lo que Dios había hecho con ellos, y les dijo: no comeréis lo leudado. Pero hay otra cosa también, pastora. A nosotros también nos sacó el Señor. Así es. De Egipto. De Egipto. Que Egipto significa el mundo. El pecado. El pecado, la inmundicia. Así es. Nos sacó con sus brazos fuertes y con su amor. Así es. ¿Por qué tenemos que darle el segundo lugar a Él si Él se merece el primer lugar? Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Así es, pastor. ¿Y qué se necesita para poner a Dios en primer lugar, pastor? Se necesita fe. Así es. Cuando yo tengo fe, tengo a Dios en primer lugar. Y cuando tenemos fe, obedecemos a Dios. Amén. Y vemos que aquí la palabra lo manda, que todo lo primero era para Dios. Entonces, cuando tenemos esa fe, obedecemos a Dios. Mira lo que dice Colosenses 1:15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tengan la preeminencia. Así es. Entonces vemos aquí que esta palabra está hablando del Señor Jesús. Jesús era puro y nosotros éramos impuros. Y él dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La creación, el primero. Ajá. Por eso es que le debemos dar el primer lugar a Él. Él debe estar por encima de ¿qué? De todas las cosas. Porque Jesús es la primicia de Dios, es la primicia del Padre. Y mire lo que dice Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Amén, adórenle. Nuestro Padre Celestial envió como primicia a nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue crucificado, por eso fue llevado a la cruz del Calvario. Es verdad, por eso es que nosotros debemos entender el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, lo que el Padre hizo al enviar a su unigénito Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos vida y vida en abundancia. Éxodo 12:21 dice que: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomó un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que está en un lebrillo y un tal tintel, y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el tintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces estamos viendo acá que el Señor mandó a hacer esto al pueblo de Israel. Le dijo a Moisés que convocara al pueblo. Esa sangre que ellos estaban colocando en los tinteles, estaban profetizando que la sangre del Señor Jesucristo tiene poder para protección divina y para limpiarnos de todo pecado y de toda inmundicia. Así es, pastor. Y que el heridor no podía entrar a esa casa donde estaba puesta la sangre. Eso pasa hoy en día. El Señor Jesucristo murió, su sangre tiene poder, y donde está la sangre del Cordero, ninguna Amén. plaga de mortandad puede entrar a nuestras casas, ni el heridor, porque es más poderoso el Dios nuestro. La muerte no puede entrar a tu casa. Cuando tú tienes a Dios en primer lugar, cuando yo tengo a Dios en primer lugar,
La muerte no puede tocar mi casa, ni puede tocar a mis hijos, ni puede tocar mi generación. Así es. Por eso el Señor demanda lo primero para Él, porque el Padre dio a su primogénito, que era el Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Y mire lo que dice Proverbios 3, 9 al 10. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, yo voy a honrar a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Honrar es darle primer lugar a Él. Así es. No darle segundo lugar. Honrar, cuando yo lo honro, le doy el primer lugar a Él, porque Él se merece el primer lugar. Por eso dice la palabra de Dios que en Él tenga toda la preeminencia. Claro, amén. Y vamos a ver que hubo consecuencias a los hijos de Israel por tocar lo que no era de ellos. Dios les dio una orden al pueblo de Israel cuando fueron a tomar a Jericó, porque esta ciudad fue destruida y Dios no quería ni siquiera que esta ciudad fuera construida, y ellos no podían coger nada de lo que había en esa ciudad. Solo dijo que podían consagrar unos objetos, pero que nadie los consagraran a Dios. Y tenía que ir al arca de Dios. Ajá. Consagrado al arca de Dios. Y nadie lo podía tocar. Entonces vemos aquí en Josué 6, 18 al 19. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces vemos acá que el Señor le dijo, guardaos del anatema, ni siquiera que lo debían tocar ni tomar. Y aquí solo el Señor permitió que se tomara la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, pero que iban a ser consagrados a Jehová y que entraran a su tesoro. Amén. Pero hubo algo que pasó con el pueblo de Israel. Hubo un hombre pero los hijos de Israel, en Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces vemos acá que por uno solo que desobedeció a Dios y que cogió del anatema, afectó todo el campamento de Israel. Claro, vino maldición sobre el campamento de Israel, y ellos no pudieron hacerle frente a sus enemigos. Vemos que ahí en la palabra que enviaron ciertas personas, 2000 personas, para que vencieran a sus enemigos, pero no pudieron porque había un anatema en el campamento, y ellos fueron vencidos. El pueblo de Israel fue vencido por sus enemigos. Así es. Y vemos acá que Josué, que era el líder de ellos, el que los estaba guiando, se postra delante de Dios, se humilla, y Dios le habla. Lo vemos aquí en Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre los enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces ahí no podían ellos hacerle frente a sus enemigos. Mientras haya anatema en tu casa, no puedes tú hacerle frente a tu enemigo. Tienes que sacar el anatema de tu casa. Así es. Entonces pedirle al Espíritu Santo que te ilumine, te revele qué es lo que
hay de anatema en tu casa que está trayendo maldición, porque la maldición no viene sin causa. Claro. Y vemos acá que hay 3 características del anatema. Cuando se roba, se esconde y miente. ¿Qué hicieron? ¿Qué Fue hizo? uno solo, pero como fue en el campamento de Israel, afectó a todos, porque todos eran un pueblo y por solo uno desobedecer el mandato de Dios afectó a los demás. ¿Y qué hizo? Robó lo que era consagrado para Dios. Segundo, lo escondió. Y tercero, mintió. Pastora, podemos leerlo en el 7, 23 al 26. Ajá. Josué 7:23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete, oh Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Entonces, ¿qué se debe hacer con el anatema? Destruirlo. Quitarlo de en medio, porque es un impedimento para la bendición de Dios. Sí, puede ser un objeto, porque estos objetos eran anatema porque habían sido consagrados a Dios. Cuando cogemos lo que es consagrado a Dios, se vuelve ¿qué? Anatema. Vamos a ver qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas, pastor. Dios quiere saber qué lugar ocupa Él en nuestra vida. Génesis 4:3 al 4, vamos a ver una historia de 2 hermanos y qué lugar ocupaba cada uno en la vida de Dios. La vida para ellos de Dios. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué miró Dios con agrado la ofrenda de Abel? Porque él trajo lo primogénito. Y lo mejor. Lo mejor, la oveja más gorda, lo mejor lo trajo para Dios. O sea que trajo lo primero. Así es. Tuvo a Dios en primer lugar. Tuvo a Dios en primer lugar. En su corazón y quiso darle lo mejor. Y eso generó ¿qué? Un problema en el hermano, porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Claro. Porque Dios conoce el corazón y se dio cuenta que lo que traía Abel lo hacía de corazón y lo traía con gusto, con agrado para Dios, y escogió lo mejor. Amén. Entonces, como conclusión de este tema, debemos saber que dice la palabra de Dios que si nosotros amamos más a nuestra familia o otras cosas que a Dios, eso no le agrada. Y lo dice la palabra de Dios, Mateo 10, 37 al 39. Dice: el que me ama, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Aquí no es que Dios quiere que tú no ames a tu papá, a tu mamá, o a tus hijos. O a tus hijos. Él quiere que tú ames a tu familia, pero el primer lugar es para Él. Ajá. Si tú amas primero a tu familia y en segundo lugar amas a Dios, Él no es tu Dios. Dice que no es digno de Él. No es digno de Él. Y dice también que el que haya su vida la perderá. O sea, cuando ama más su vida, sabiendo que nuestra vida le pertenece a Él. Claro. ¿Cuánta gente que ama más su cuerpo, ama más sus cosas materiales que a Dios? Entonces el Señor dice: no es digno de mí. Dice: pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Y mire también lo que dice Mateo 22, 37. Sigue, pastor. Dice:
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahí lo dice todo. No hay necesidad de explicarlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento. Así es. Entonces, esta es la palabra que el Señor quería darte en este día para esta semana. Nos habló a todos. Amén. Primeramente Claro, a nosotros. Amén. Es una hermosa palabra. Cuando nosotros tenemos en primer lugar a Dios, Dios se encarga de lo nuestro. Porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, cuando nosotros lo amamos más a Él que nuestra familia, que nuestros hijos, Él se va a encargar de cuidar nuestros hijos, Amén. Nuestra familia, porque le pertenecen a Él. Él cuida todo de nosotros, así como hablábamos que cuando pasaba el heridor no podía entrar a la casa de los israelitas porque estaba puesta la sangre del cordero ahí. Gloria a Dios. Así pasa en este tiempo. Cuando tú amas a Dios, cuando tú tienes fe, nada te va a pasar porque Dios está delante de ti, guardándote, protegiéndote, porque tú le amas, porque tú le buscas. Y no solamente a ti, también a tus hijos, a tu generación. Y guarda tus bienes. Amén. Y no permite, cuando tú le das lo primero a Dios, cuando tú traes de los frutos, dice, honra a Jehová con los bienes, con tus bienes. ¿Qué pasa, pastor? Vas a recibir bendiciones. Va a haber abundancia. Va a haber sobreabundancia. Así es. No va a haber escasez. Es lo vas una a tener promesa. Todo. Pero es una promesa de Dios. Se necesita fe y creer a la palabra de Dios y que la palabra de Dios se revele en nuestro corazón. Entonces, ahí está la llave. Es una llave. Para la bendición de Dios. ¿Qué hace una llave, pastor? Abre puertas. Así es. Entonces, esa es una llave para que tú abras la puerta de los cielos. Y derrame para tu vida y para tu generación. Y Dios derrame bendición hasta que sobre y abunde. Así es. En tu vida y en tu casa. En el nombre de Jesús. Y venga protección divina. Pero tienes que darle primer lugar a Él. Así Pero es. si tú lo tienes en segundo lugar, no espere que Dios te vaya a dar el primer lugar a ti. Así es. Entonces les invitamos que nos regalen un like, que se suscriban y que compartan esta enseñanza con otras personas. Sabemos que les va a edificar y la fe va a venir por el oír y el oír por la palabra Amén. de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y cumple un propósito. Yo sé que el propósito de esta palabra es bendecir tu vida, es que haya fe en ti y que los cielos se abran a favor tuyo. Entonces les bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima. También ahí aparece en pantalla nuestro número de teléfono, el correo, para que nos llamen si necesitan una consejería o tienen alguna inquietud. Así que les deseamos una feliz semana en el nombre de Jesús. Bendiciones, la paz de Cristo. Bendiciones. Que Dios le guarde. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.